la 172 y la 192, pero ellos van en sentidos contrarios. Entonces, él dice, yo puedo llegar a la red 192.168.10 por la interfase 10.001, que es el salto al siguiente de router A, en la dirección IP de router A. Y lo que no conozco, ¿no? IP route 0000, lo hago por la interfase o por la dirección DC. La dirección DC que sería la 20.002. O sea, yo defino una ruta por defecto en un sentido y en el otro sentido especifico cuáles son las redes a las cuales quiero alcanzar, ¿no? Porque si yo pusiera enrutamiento por defecto en los dos lados, en los dos sentidos, estaría confundiendo el router y a veces lo mandaría por una interfase y a veces lo mandaría por otra, ¿no? Entonces tú no puedes confundir al equipo diciéndole que vas a aplicar enrutamiento por defecto en dos sitios, ¿no? Entonces ahí sí estarías un poco creando un problema, ¿ya? Ahora también podemos usar como ruta por defecto la interfase de salida, como les decía. Acá yo estoy usando interfase de salida, ¿no? Y estoy usando también ruta por defecto. Una ruta específica es cuando, por ejemplo, yo le digo al router que si quiere llegar a un host, ya no a una red, si quiere llegar a un host en específico, que el salto al siguiente sea pues el router B, ¿no? Si yo quiero llegar a esta red. La ruta específica es cuando nosotros queremos llegar a una red. Y lo contrario de ruta específica sería ruta por defecto, porque ahí le estamos diciendo que para cualquier red de cualquier destino, el salto al siguiente sea nuestro vecino, ¿no? Bien, en cuanto a los algoritmos de enrutamiento, nosotros estaríamos hablando ya aquí de lo que es el enrutamiento dinámico. Porque el enrutamiento estático puede ser muy seguro, pero es de repente en su administración muy engorroso y además demanda mucho esfuerzo por parte de los administradores de red, ¿no? Y como les decía, es engorroso. Entonces, en una red de 500 routers es necesario utilizar algoritmos de enrutamiento o protocolos de enrutamiento que puedan alimentar la tabla de enrutamiento de los routers y de manera automática poder responder a los problemas que se puedan presentar en la red. En el caso de los algoritmos de enrutamiento, vamos a ver que estos son software de la capa de red que se encargan de decidir la línea de salida por la cual se va a transmitir un paquete de entrada. El algoritmo de enrutamiento debe ser capaz de manejar los cambios de topología y tráfico sin requerir que se aborten las actividades. Entonces, quiere decir que el protocolo de enrutamiento tiene que ser lo suficientemente robusto para poder soportar cualquier cambio que se dé en la red o cualquier caída de router que se dé en la red y poder tomar una solución, dar una ruta mejor a ese cambio de escenario, ¿no? Eso lo hace al equipo, al algoritmo, más resiliente, ¿no? Y hace que la convergencia también de la red sea rápida, ¿no? Y no se pierda la información. Bien, entonces acá vamos a ver que uno de los protocolos que vamos a estudiar va a ser el protocolo RIP, ¿no? Que es un protocolo llamado también de vector distancia, porque opera haciendo que cada router mantenga una tabla que
que le da la mejor distancia conocida a un destino. Se le dice o se le escoge el nombre de vector distancia porque el router, el router como tiene vecinos, ¿no? Acá suponiendo que yo tengo router A, este es el router A, ¿no? Y acá tengo mi vecino. Este es el router A. Vamos a ver que este tiene su vecino conectado al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de vector distancia, hago referencia a si yo me voy a comunicar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y se dice distancia porque pueden haber más router en el camino y yo tenga que dar de repente varios saltos para llegar al destino. Entonces, esos saltos a mí me representan una distancia, ¿ya? Una distancia. Entonces, vector distancia hace referencia a un sentido y a un número de equipos que yo tengo que saltar para llegar al destino. Y esa información que yo conozco me la dan mis vecinos. O sea, yo dependo de la información de mis vecinos para que yo pueda tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el router A va a recibir información de su vecino que está a la derecha y de su vecino que está a la izquierda. Y él va a tener que tomar la decisión de ver cuál es el mejor camino, si lo mando por mi vecino de la derecha o si lo mando por mi vecino de la izquierda, ¿ya? Por eso se le llama vector distancia. En este caso, se pueden usar diferentes métricas, ¿no? Pero en el caso de RIP, la métrica que se usa es la cantidad de saltos. Yo puedo usar, por ejemplo, la métrica de retardo, puedo usar la métrica de ancho de banda, puedo usar la métrica de longitud de cola, puedo usar la métrica de confiabilidad, ¿no? Son varios parámetros que el protocolo puede considerar para escoger la mejor ruta, ¿no? Y en el caso de vector distancia, hay una característica bien interesante que tienen este protocolo, es que los vecinos tienen que mandar toda su tabla de enrutamiento completa a los vecinos cada cierto tiempo. En el caso de RIM, lo mandan cada 30 segundos, ¿ya? Con toda esta información, el router que recibe la información escoge la mejor ruta. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, el caso del router J. El router J tiene sus vecinos que son el router A, el router I, el router K y el router H. ¿Son cuántos vecinos? Tiene 4 vecinos. ¿Por qué se le dice vecinos? Porque están directamente conectados, ¿no? O sea, él se conecta a través de enlaces con sus vecinos y los vecinos cada cierto tiempo le van a mandar su tabla de enrutamiento. Todo esto es su tabla de enrutamiento. De bastante información. Y le va a decir cuáles son los destinos. Los destinos serían los otros routers, ¿no? Por ejemplo, el router A le manda información al nodo J sobre cómo llegar, por ejemplo, al router B y le dice que lo hace con un costo de 12, ¿ya?
En el caso del router I, él le dice que para llegar al nodo B lo hace con un costo de 36, en el caso del nodo H con un costo de 31 y en el caso del nodo K con un costo de 28. ¿Ya? A primera vista nosotros vemos que el costo menor es a través del nodo A, pero nosotros tenemos que considerar el propio costo que hay de J al vecino H, ¿ya? Hay un retardo o una métrica. Es un costo que yo tengo que considerar. Entonces, para cada entrada que me indica cómo llegar al nodo B, yo tengo que sumar el propio costo, la propia métrica, ¿no? Para llegar a mi vecino. En el caso del nodo A, sería 8 más 12. 8 vendría a ser el retardo que yo tengo con respecto al nodo J, o sea, el retardo propio con mi vecino. 8 más 12, 20. Y en el caso del nodo I sería 10, que es el retardo a mi vecino, o la métrica, el costo a mi vecino, más 36, me daría 46. En el caso del nodo H sería 31, o mejor dicho, 12 el costo que yo tengo a mi vecino, que es el nodo H, 12 más 31, que me daría 43. Y en el caso del nodo K sería el costo de 6 más 28. 6 más 28 me da 34. De todos ellos, el costo menor, el que tiene menor métrica, menor número de saltos, el menor retardo, sería el nodo A, ¿no? El nodo A es el menor retardo. Entonces, yo hago que en mi tabla de enrutamiento, para yo llegar al nodo B, lo haga a través de A con una métrica de 20. Y así yo voy calculando para todas las entradas de mi red, ¿no? Como yo llego a las demás redes, yo tengo que considerar lo que me dicen mis vecinos más el costo que me conlleva en llegar a mi vecino. Ustedes verán que esto es, como les digo, vector distancia, porque en el caso del vecino J está conectado a varios vecinos, son 4 vecinos, a los cuales él tiene que llegar, ¿no? De diferente forma, ¿no? Puede llegar hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Y el costo o la distancia que se tiene que considerar es la distancia que me dice mi vecino más el costo que yo tengo a mi vecino, ¿ya? Entonces es una suma que él tiene que hacer y es en función a lo que le dicen sus vecinos y la información que le mandan cada 30 segundos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos el protocolo RID, que es el protocolo de información de ruteo y que utiliza como métrica el número de saltos como métrica, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, al router A, yo tengo el router A, el de acá, y él quiere llegar a las LANes, la LAN 1, la LAN 2, la LAN 3 y la 4. Él va a tener que tener una tabla de enrutamiento y en base a la información que le dan los vecinos, él va a tener lo siguiente. Él dice, por ejemplo, que si él quiere llegar a la LAN 1, él está directamente conectado. Él está directamente conectado a la LAN 1 y el número de saltos es 0. En el caso de la LAN 2, él tiene que dar un salto, porque pasa por el router B, ¿ya? Y si quiere llegar a la LAN 3,
tiene que dar 3 saltos. El primer salto es por el router B, el segundo por el router C, el tercer salto sería por el router D. Pero el salto al siguiente sería router B. Y son 3 saltos. En el caso de la LAN 4, serían también 1, 2, 3 saltos, pero el salto al siguiente también sería router B, pero el número de saltos sería 3, ¿no? Igual que en el anterior. Para el caso de router B, el router B, si quiere llegar a la LAN 1, tiene que dar un salto pasando por el router A. El router B está directamente conectado a la LAN 2, por eso el número de saltos es 0. Y si quiere llegar a la LAN 3, tiene que pasar por el router C y el número de saltos serían 2 saltos. En el caso de router de la LAN 3, perdón, tendríamos que saltar por el router C y también serían 2 saltos, ¿no? 1 y 2. Ahora, ¿cómo sería la tabla de enrutamiento de C? ¿Qué pasaría si yo tengo acá mi tabla de enrutamiento y acá yo le pongo C? Para el caso de la LAN 1, él no está directamente conectado. ¿Quién sería el salto al siguiente? Sería el router B. ¿Cuántos saltos tendría que yo dar para llegar a la LAN 1? Tendría que dar 2 saltos. En el caso de la LAN 2, él está directamente conectado, entonces estaría directamente conectado y acá el número de saltos sería 0. Para llegar a la LAN 3, él tendría que dar un salto, que es a través de router D, ¿no? El router D, y acá sería un salto. En el caso de la LAN 4, también sería un salto, pero a través de router E. Para el caso del router D, por ejemplo, ¿cómo sería la tabla de enrutamiento? En el caso de router D está directamente conectado a la LAN 3 y acá tendríamos una métrica de 0. Para llegar a la LAN 1, él tendría que dar ¿cuántos saltos? Tendría que dar 1, 2, 3 saltos. Y el salto al siguiente sería router C. Para llegar a la LAN 2 sería un salto y tendría que hacerlo a través de router C. Si quiere llegar a la LAN 4, lo haría a través de router E. Y también sería un salto. En el caso de router E, si él quiere llegar a la LAN 1, tendría que dar 3 saltos a través de router C. Si quiere llegar a la LAN 2, lo haría a través de un salto, ¿no? A través de router C. Si quiere llegar a la LAN 3, lo haría a través de un salto por el router D. Y si quiere llegar a la LAN 4, bueno, no es necesario porque está directamente conectado, ¿no? No es necesario dar ningún salto. Entonces, dependiendo de la ubicación que tienen nuestros routers, la tabla de enrutamiento va a cambiar también. ¿Cómo nosotros configuramos el protocolo RIP? El protocolo RIP se configura de una manera simple. Nosotros vamos a dar el comando router RIP. Vamos a especificar la versión y vamos a anunciar las redes a las cuales estoy directamente conectada. Le doy el comando network seguido de la dirección de red. Para que se respete el subneteo, yo le voy a dar el comando no autosummary.
Router read, por ejemplo, en el caso de router C, él está conectado a 3 redes. Está conectado a la red 190, está conectado a la red 10, a la red 20, ¿no? Entonces, yo le pongo router read versión 2, la red a la cual está conectado directamente, 190, 10.30. No es necesario que le ponga la máscara porque en el momento que yo configuro la interfase, ahí estoy poniendo la máscara, ¿ya? Entonces él lo va a reconocer. Después pongo network 10.00 y la red 20. Y así yo configuro el router C. ¿Cómo yo puedo verificar el protocolo RIP? Le puedo dar el comando show IP protocols que me muestra los parámetros y el estado actual de los procesos. El show IP route que me muestra la tabla de enrutamiento. También podemos dar el comando de back IP read que muestra los mensajes que se mandan en el momento que los routers intercambian información de su tabla de enrutamiento, ¿ya? Es un mensaje, son los mensajes que se dan en tiempo real entre los vecinos, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre otro algoritmo, el algoritmo de estado de enlace, que se basa en el enrutamiento de trayectoria más corta. Este escoge la ruta más corta para alcanzar a un destino, ¿no? Acá también los parámetros que nosotros usamos como métrica pueden ser diferentes. Podemos usar la distancia, podemos usar como parámetro para escoger la mejor ruta, podemos escoger el parámetro del ancho de banda, el tráfico, podemos también considerar en los retardos, el número de saltos, ¿no? Podemos escoger un parámetro que a nosotros nos parezca más conveniente, ¿no? En el caso de OSPF, por ejemplo, él utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular la mejor ruta, pero él considera como métrica el ancho de banda. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a ver cómo trabaja este algoritmo de Dijkstra para calcular la trayectoria más corta en un gráfico de una red, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo acá una red a la cual yo ya conozco cuáles son los costos para llegar a mis vecinos. Yo ya sé cuáles son los costos para que yo pueda llegar a mi vecino. Yo sé cómo es la topología de la red. Yo sé cómo están conectados todos mis vecinos. Y tengo el nodo 1, que es el nodo origen, el cual se quiere conectar a los demás nodos. Pero acá hay un detalle. El nodo 1 está directamente conectado al nodo 5, al nodo 4 y al nodo 2. No está conectado al nodo 3, ¿no? Entonces, vamos a ver que a través del algoritmo de Dijkstra nosotros vamos a calcular la trayectoria más corta, que es una trayectoria que se va a poder encontrar a través de un gráfico de la red, ¿ya? Y tiene los siguientes pasos. El primer paso es donde se presenta la distancia entre los nodos y nosotros vemos que cada nodo tiene una etiqueta tentativa, ¿ya? Una etiqueta que nosotros le vamos a poner acá, donde vamos a poner el costo que yo tengo y el salto al siguiente. Por ejemplo, el nodo 2, si quiere llegar al nodo 1, lo hace a través de un costo de 10. El nodo 4, si quiere llegar al nodo 1, lo hace a través del propio nodo 1 con un costo de 30. Y el nodo 5 tiene un costo de 100 y lo hace directamente conectado al nodo 1. Porque vemos acá que el nodo 3, él está
poniendo una métrica de infinito y no sabe hacia dónde va a ir para llegar al nodo 1, porque el nodo 1 puede conocer cómo es la topología de la red, pero él no está directamente conectado al nodo 3. Entonces, él no sabe por dónde tendría que ir en este punto, no sabe cómo haría para llegar al nodo 3, ¿ya? Y ya. Entonces, sabiendo eso de las etiquetas tentativas, después vamos a escoger una etiqueta de trabajo o un nodo de trabajo. El nodo de trabajo va a ser escogido en base al que tenga la menor etiqueta, o sea, el que tenga el menor costo hacia el vecino. En este caso sería el nodo 2. El nodo 2 va a ser el nodo de trabajo que va a actualizar a sus propios vecinos. En este caso, nodo 2 solamente está conectado al nodo 3. El único vecino al cual podría él actualizar sería el nodo 3, ¿ya? Y vemos que va a actualizar. ¿Con cuánto lo actualizaría? Con una métrica de 10 más 50, porque hay un costo entre el nodo 2 y el nodo 3 de 50. 10 más 50 sería 60. Y para que el nodo 3 pueda llegar al nodo 1, lo haría a través del nodo 2. Acá vemos nosotros el nodo 2. ¿Ya? El nodo 2 es el salto al siguiente. Entonces, el router 2, que era nodo de trabajo, se convierte ahora en nodo permanente, ¿no? Y como ya terminó de actualizar a su vecino, estaría terminando ahí también su trabajo. Vamos a buscar ahora en los nodos que tengo en la red, ¿cuál sería el siguiente nodo de trabajo? El siguiente nodo de trabajo sería el nodo 4. El nodo 4 tiene la menor etiqueta, ¿ya? Entonces, como tiene la menor etiqueta, él va a actualizar a sus vecinos. ¿A quiénes podría actualizar? Podría actualizar al nodo 5 y al nodo 3. Pero tenemos que ver si es conveniente que lo actualice, ¿no? A ver, el nodo 4 podría actualizar al nodo 5, 30 más 60 sería 90. Y en el caso del nodo 3 sería 30 más 20, 50. En los dos casos sería conveniente actualizarlo porque nos da una menor métrica, ya considerando que el nodo 5 tiene una métrica de 100 y el nodo 3 tiene una métrica de 60, ¿no? Bien, entonces el nodo 4 va a actualizar al nodo, al nodo 3 con una métrica de 50 y al nodo 5 con una métrica de 90. Miren, acá al nodo 4 ya actualizó, ¿no? Y ahora, como ya actualizó el siguiente nodo de trabajo, sería aquel que tiene la menor etiqueta. El que tiene menor etiqueta sería el nodo 3, ¿no? Al único que podría actualizar el nodo 3 sería al nodo 5 y lo haría con un costo de 60, ¿no? Y conviene porque anteriormente tenía un costo de 90, ahora tiene un costo de 60. Bien, entonces, una vez que ya actualiza, vamos a darnos cuenta que la mejor manera para que el nodo 5 se comunique con el nodo 1 no es directamente, sino que lo tiene que hacer a través del nodo 3
y del nodo 3 al nodo 4 y por último llegar al nodo 1. No es directamente, ¿ya? No es directamente y nos sale con una métrica menor de 60. O sea, no porque esté directamente conectado quiere decir que sea la mejor ruta. Pueden haber rutas a través de otros vecinos que me cueste menos, ¿ya? Entonces, así nosotros hallamos el algoritmo para encontrar la mejor ruta. Ese es el algoritmo de estado de enlace. A ver. A ver. Acá nos estaríamos quedando. Está bien, profesora. Ratito, vamos a ratito. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Ya nos vemos el día lunes. Vamos a continuar con este tema de enrutamiento. Posiblemente el lunes tengamos una visita inopinada. No está asegurado, pero por favor les voy a pedir que sean puntuales. Yo también voy a tratar de llegar puntualmente para avanzar, ya que nos queda poco tiempo y ya estamos entrando a la 14ª semana, ya la subsiguiente es la semana 15, donde tienen que entregar sus trabajos. Entonces, en realidad no hay mucho tiempo. Hasta acá nos quedamos y nos vemos. Cuídense. Sí, profesora. No, profesor, muchas gracias. Luego.